Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En esta ocasión platicarles un poco acerca del famoso juicio. Esta palabra que tiene varios significados y que se ha tratado de explicar de diferentes maneras, sobre todo esta parte del no juzgar. Aprender a no juzgar al prójimo, de no juzgarlo, inclusive no juzgar las circunstancias. Primero tenemos que entender que cuando se dice que no juzguemos o el no juzgar, se está refiriendo a un entendimiento que podríamos llamar filosófico o espiritual de la existencia. Si lo quieres ver desde un punto de vista, vamos a decir, no tan psicológico o espiritual o filosófico, es bastante complejo que logres entender a qué se refiere esta sagrada ley que es el no juicio. Pero bueno, para poder entenderlo de una manera muy simple y muy sencilla, es necesario explicarlo así. Cuando en este canal, por ejemplo, nosotros decimos o te digo palabras como esto de no juzgar, a lo que me estoy refiriendo es que, porque muchas personas me han preguntado que cómo logran hacer eso, que cómo pueden hacer eso. Inclusive hay personas que hablan de las cosas más terribles y siniestras de la humanidad y dicen que cómo no van a juzgar eso. Entonces considero importante este video para poderlo explicar. Entonces, retomando lo anterior, tú puedes juzgar, vamos a decirlo de alguna manera, tú puedes juzgar las circunstancias, las personas, las situaciones, tú puedes juzgarlas como quieras. Pero lo que debes entender o lo que debemos entender o lo que te recomiendo que comprendas es que nunca debes juzgarlos en base a ellas mismas. ¿Qué significa esto? Si yo veo que mi prójimo, ¿no? Mi hermano, mi hermana, mi prójimo, cualquier persona conocida o no conocida, hace algo que dentro de mis preceptos, dentro de mis normas, considero como algo que está totalmente mal que lo haga, como algo reprochable o negativo, eso significa que esa actitud y eso que estoy viendo, debo de aprender a no hacerlo dentro de mí. Entendiendo y comprendiendo que todo lo que estoy percibiendo en el mundo externo, desde un punto de vista, en esto que estamos hablando ahorita, es psicológico. Porque solamente cuento con la historia personal de mi propia vida y en base a eso es con lo que puedo juzgar a los demás y a las circunstancias. Date cuenta de cómo ciertos valores tienden a ser un tanto relativos. Hay cosas que, por ejemplo, para el Medio Oriente no podrían ser negativas y para Occidente lo son. Hay cosas que, por ejemplo, para algunas culturas en Oriente pueden ser negativas y para el Occidente no. Es como, por ejemplo, cuando una persona termina de comer, ¿no? Y erupta. En algunas culturas es algo que está bien visto y en otras culturas, como la occidental, es algo terrible. Entonces, la idea es que si aceptamos este precepto sagrado que es el no juzgar, no significa que no pueda o que yo evite juzgar todo lo que me rodea. No nos referimos a eso. Nos referimos a no atacarlo como si nosotros realmente tuviéramos un poder sobre la otra persona, ¿ok? El único poder que tenemos es el poder de transformarnos a nosotros mismos. Entonces, si alguien o algo está haciendo cualquier cosa que yo considero negativa, entonces aprendo de eso que está haciendo, pero no voy a meterme en juicios contra esa persona, porque también debemos de entender que cada uno de nosotros tiene cierto nivel de entendimiento o de conciencia. Entonces esa persona tiene que vivir esas circunstancias para que después se dé cuenta que a lo mejor sí estaba mal, pero si yo lo bloqueo y comienzo a atacar a esa persona en base a mi propio juicio que estoy emitiendo sobre la persona, lo único que estoy haciendo es empeorar la circunstancia e inclusive tener un resultado peor y no la estoy ayudando en lo más mínimo. La mejor manera como podemos nosotros ayudar a nuestros semejantes es poniendo el ejemplo. No me imagino a un ser despierto, a un ser que llamamos iluminado, un ser con una gran evolución psicológica, emocional, mental. No me lo imagino atacando y teniendo odio contra las personas y juzgando a sus semejantes, no. Me lo imagino como un motor de inspiración
que lo que hace es inspirarnos a ser nosotros mejores, a ser las mejores versiones de nosotros mismos, pero jamás atacándonos, sino siempre desde un punto de vista del ejemplo. Y te digo todo esto porque el mundo, date cuenta, desde hace muchísimo tiempo, por no decirte siglos o milenios, ha sido constantemente atacado. Todo el tiempo las personas han sido atacadas por ideologías, porque la manera en como yo pienso creo que es la correcta, y la manera en como la otra persona piensa es la incorrecta, porque yo creo tener la verdad. Entonces, si aceptamos que todos somos uno, y en esta misma unidad existe la pluralidad, todos somos diferentes, pero al mismo tiempo somos uno, somos iguales en esta paradoja, entonces debo de aprender a respetar lo que el prójimo está haciendo, así como el prójimo debe de aprender a respetar lo que yo estoy haciendo. Entonces el consejo es, ¿a qué nos referimos con el no juicio? Otra vez lo repetimos, no es que no juzgues las circunstancias o las personas, es algo que no vas a poder evitar. Y no lo vas a poder evitar porque es la manera en como la mente, como la parte racional y la parte que llamamos ego, la personalidad, evoluciona o crece, porque a través de medir las diferencias es como va evolucionando. Es un tema bastante complejo. Entonces, en vista de que es imposible no hacerlo, lo que se te pide o lo que se nos pide o el consejo que te estoy compartiendo es simplemente que si ves algo que no te gusta en el otro, lo reconozcas y no lo hagas dentro de ti, pero no ataques a la persona, no le digas cosas terribles y siniestras sobre tu opinión. Debemos de ser muy cuidadosos al respecto de este punto. Y por favor, no generalices lo que estoy diciendo. Lo estoy hablando en un sentido de crecimiento personal, no como una regla política y social. No. Me estoy refiriendo como una especie de consejo para nuestra propia evolución de la conciencia. Entonces, lo que no me gusta de otros, no lo voy a hacer en mí. Pero yo no soy quien, no tengo ninguna autoridad para juzgar a otra persona en el sentido de andarle diciendo lo que está bien y lo que está mal. Como te dije en un principio, esa persona necesita esa experiencia para después darse cuenta que estaba mal. O inclusive, puede que yo mismo, ¿no? Puede que tú mismo, después te des cuenta que eso que estaba haciendo, pues no estaba mal. Entonces, ¿cómo vamos a crecer si nos la pasamos bloqueando, criticando y juzgando lo que los demás hacen? Entonces la regla es, deja a los demás hacer lo que quieran hacer, como quieran hacerlo, siempre y cuando obviamente no se metan contigo en lo que tú, y que respeten lo que tú sientes y lo que tú crees. Pero por favor, evitemos ya eso de andarnos peleando, porque lo único que estamos haciendo es una guerra de ego, es querer imponer lo que yo considero que es correcto sobre otras personas. Entonces date unos minutos, por favor, para pensar esto que te estoy diciendo y sus implicaciones. Simplemente imagina un mundo en donde nadie, realmente nadie, juzgara a sus semejantes y que realmente se diera cuenta que lo que está viendo es un reflejo de lo que tiene en sí mismo para que lo transforme o lo amplifique. Entonces todo lo bueno que puedas ver en mí, en las personas que están cercanas a ti, en tus vecinos y en el mundo entero, es un reflejo de eso que también está en ti, porque si no, no lo podrías ver. Y todo lo negativo y oscuro y malo que puedas ver en el mundo también es un reflejo de eso que está dentro de ti. Entonces hay personas que también me han dicho, pero es que si estoy viendo, por ejemplo, algo muy malo que está haciendo una persona, ¿significa que yo tengo esa maldad adentro o que yo soy malo? Eso no es cierto. Pues debo decirte que somos más complejos de lo que imaginamos y en el fondo de nuestro ser nosotros podemos elegir cualquier forma de existencia. Todos somos capaces de todo. Como diría esta obra, que ahorita no me acuerdo, una obra muy famosa de la historia que decía, como ser humano me permito hacer todo lo que un ser humano puede hacer, ¿no? Puedo caer en la cosa más oscura o ir a la cosa más luminosa, porque todos somos humanos y todos podemos equivocarnos y todos podemos aceptarnos. Entonces la invitación es, otra vez lo repito, si ves algo que no te gusta en el otro, no lo ataques, simplemente cámbialo en ti.
Si entendemos en verdad esto y lo comprendemos y a través del ejemplo nosotros transformamos a las personas que nos rodean, pues qué mejor, ¿no? Porque es una transformación con una vibración de amor, de energía positiva y no de una energía negativa, controladora, violenta. En fin, espero que se haya entendido un poco y si no, les pido una disculpa. No son ustedes, es mi manera de explicar que a lo mejor algunas personas no lo entendieron muy bien. Espero que la mayoría sí lo haya entendido muy bien. Los quiero y las quiero muchísimo y pues aquí seguimos. En estos días vamos a trabajar unas buenas meditaciones que voy a estar subiendo. Así que pues bueno, les mando un abrazo muy grande, los quiero y las quiero muchísimo y sigamos que resonando. Nos vemos.